Muchas gracias. Entonces, Ruby de Coach, muchas gracias por la invitación. Y a todos de verdad reciban un cordial saludo de mi parte, un saludo caluroso, un saludo fraternal. Y bueno, agradecida por la oportunidad de pronto de presentar mi historia, quién soy yo aquí desde este ambiente con gente tan maravillosa. Y bueno, cuando recibí como el mensaje de hablar del antes, de lo que soy ahora y de lo que quiero para mi vida, la verdad lo pone a uno a pensar, bueno, ¿y qué digo? Y uno tiene mucho que decir y yo quiero presentarme. Mi nombre es Francis Herrera. Siempre he dicho que yo soy servidora de Jesucristo, soy esposa de pastor, soy estudiante de contaduría pública y hago Oriflame. Ya voy a cumplir 8 meses de estar trabajando con la compañía. Y Francis Herrera es una mujer que definitivamente no tiene resentimientos y no tiene excusas en la vida. Y quiero empezar diciéndoles que yo sé que todas las personas tenemos una historia, eso es algo lógico, ¿cierto? Algunas más duras que otras y algunas personas hemos tenido que vivir cosas que otras no han vivido. Recuerdo en este momento en alguna empresa en la que yo trabajé, un compañero que conoció mi historia, trabajábamos juntos y yo le conté parte de mi historia, cosa que no hago con todo el mundo, cosas de pronto que había vivido en mi niñez y él me dijo una vez, Francis, yo nunca había escuchado y no conozco una historia más dura que la suya. A mí me dio risa y yo le dije, bueno, gracias a Dios porque usted no ha vivido cosas tan difíciles como las que yo he tenido que vivir y de pronto tampoco las ha tenido que ver en otras personas. Pero yo sí he tenido la oportunidad de conocer historias aún muchísimo más duras que las mías. Y eso a veces nos hace no ser empáticos con las historias de las demás personas, pero uno tiene que aprender a hablar de lo que uno vive, que es una experiencia totalmente diferente a los demás. Y quiero tocar dos aspectos de mi vida que han sido muy importantes y de los cuales digo que no vivo con resentimientos y no tengo ninguna excusa en la vida, y es la parte familiar, lo que fue mi vida en cuanto a mamá, papá, mis hermanos, y un aspecto de salud que he tenido que vivir que hace parte de mi presente, y de Oriflame, lógicamente, también quiero hablar. Pero quiero contarles que yo soy una persona que tuve que vivir de pronto el desprecio desde que nací porque yo fui abandonada por mi mamá. Desde el momento en que nací, ella me entregó a mi abuelita, a la mamá Yo de no sé de ella. dónde se la señora. Oye, Y, ella me entregó y yo viví sin mamá y sin papá, cosa que hoy agradezco fue que me criara mi abuelita, quien fue como esa figura materna de alguna manera, pero pues ella nunca quiso como tener la responsabilidad total, sino siempre, siempre me dejó muy claro quién era mi mamá y yo siempre lo supe, pero había algo bien particular en mi historia y es que mi mamá, aparte de haberme regalado, por decirlo así, haberse desprendido de mí y no tener ninguna clase de contacto conmigo, siempre me negó. Yo sabía que ella era mi mamá, pero absolutamente nadie más se podía enterar por diversas situaciones, por el papá de los hijos que ella después tuvo. Para resumirle la historia, bueno, no había mamá presente, pues tampoco había un papá presente y no hay hermanos presentes porque tengo por parte de mamá 3 hermanos, pero ellos se enteraron que yo era la hermana cuando mi mamá es asesinada. Mi mamá es asesinada aproximadamente cuando yo tenía 21 años de vida, también en unas circunstancias muy difíciles y ella tiene una muerte bastante trágica, por decirlo de alguna manera. Viví 21 años sabiendo quién era mi mamá, viví con ella en la misma casa, en la casa materna, muchos años, pero nadie se podía enterar que ella era mi mamá. Ella también me negó la oportunidad de pronto de tener un papá y me negó la oportunidad de tener unos hermanos porque mis hermanos crecieron pensando que yo era una prima de ellos y no se podían enterar que yo era la hermana. Paradójicamente, tengo que decir que cuando mi mamá es asesinada, precisamente me toca ir a mí a reconocerla en medicina legal, lo cual fue un choque bastante duro para mí y fue un momento bastante difícil porque en ese momento perdí toda oportunidad de tener una mamá. De pronto antes de que ella muriera yo tenía la esperanza que en algún momento de su vida ella me dijera a mí, bueno, usted es mi hija, yo por tantas cosas la dejé, por tantas situaciones la abandoné,
pero durante 21 años yo nunca supe lo que era un beso de ella, o de pronto una moneda, eh, absolutamente nada, ninguna clase de cariño, de muestra de cariño, sino por el contrario, lo que recibí por parte de ella fueron desprecios, fue el negarme la oportunidad de tener unos hermanos. Y con esto voy a que no tengo ninguna clase de resentimientos, porque hay personas que por lo que han tenido que vivir en su vida, y eso también es algo que yo respeto muchísimo, de pronto han caído en diversas situaciones, en depresión, en el alcohol, de pronto en las drogas, de pronto en tantas situaciones, en ansiedad, pero esto es algo que yo no me lo he permitido en mi vida. Pienso que la vida me ha exigido mucho, me ha exigido aún muchísimo más de lo que quizás a veces podría dar, y cosa que también agradezco porque esto me ha llevado a la excelencia. Hoy recuerdo que de pronto en el colegio siempre fui la mejor, siempre fui la mejor y siempre he querido hacer la mejor en todo. Con esto también hablo de Oriflame, porque el pensar que de pronto mi mamá había tomado alguna decisión de abandonarme, quería de pronto demostrarle no a ella, sino a mí misma que yo quería ser la mejor. Esto me llevó a ser la mejor en el colegio, yo me gradué como la mejor bachiller de mi promoción. Yo siempre les digo a mis hijos, yo no supe lo que era perder una materia, lo que era perder una evaluación, lo que era perder un logro. En ese tiempo a nosotros nos calificaban por logros, sino que siempre Francis Herrera estaba como en la excelencia y en el cuadro de honor del colegio. Muchos años después, cuando ya mis hijos estaban grandes, volví al colegio por alguna situación. Un profesor me acuerdo que me dijo, usted siempre será recordada en este colegio por la excelencia que tuvo. Y a esto voy a que yo vivo sin excusas y vivo sin remordimientos, porque nunca me he quejado de la vida que he tenido, nunca he dicho, no, es que yo vivo en depresión o yo no soy capaz de hacer esto porque es que yo no tuve amor de mi mamá, yo no tuve amor de mi papá, yo no tuve unos hermanos, mi mamá fue asesinada de una manera muy brutal, que eso es algo que, bueno, no voy a entrar en detalles. Siempre digo que si les contara toda la historia, esa parte familiar, de verdad que los haría llorar, porque la situación con mi papá también fue muy difícil. Llegué a tener varios papás, con eso les resumo también lo que pasó con mi papá, pero eso no ha sido una excusa para salir adelante, eso no ha sido una excusa. A veces escucho a mis hermanos y a otras personas caer en ciertas situaciones y decir, pero es que pobrecito, es que mire la vida que esta persona tuvo, pero no, mire, es que no sale adelante porque es que esta persona no tuvo cariño, no tuvo amor de mamá, no tuvo amor de papá. Definitivamente eso es algo que yo no me he permitido. Y hoy por hoy tengo que decir que Dios, que es el director de mi vida, ha llenado absolutamente todos los vacíos, en que yo no tengo absolutamente ningún vacío porque Él lo ha llenado todo y me ha rodeado de gente maravillosa y de oportunidades maravillosas. Eso es un poco de la parte familiar para decirles, no hay excusa para mí, no hay el decir, no, pero es que yo no tuve tal cosa y es que yo no puedo salir adelante y es que yo no tengo las oportunidades que tuvieron otras personas y mire que mis hermanos por parte de papá ellos sí pudieron estudiar. No, eso no ha sido una excusa para mí, no ha sido un límite. Y bueno, esta es parte de lo que fue mi familia, pero hay una situación, bueno, ahora sí quiero que presentar ahí la foto de mi familia. Ya voy. Me cogiste sobre el Gracias, momento. Ingrid, no se preocupe. Y bueno, no tuve como esa familia de pronto de mamá, de papá, pero Dios que es tan bueno, me premió con un gran esposo y con unos hijos definitivamente maravillosos. Aquí está mi esposo, mis dos hijos, mi esposo que es pastor, que es el compañero de mi vida, mi hija que es universitaria, ahorita entra ya segundo semestre en Pedagogía de Ciencias Sociales en la Universidad de Cundinamarca, y mi hijo que está en séptimo grado. Y si hablamos de familia de sangre, de pronto mucha gente tendría que decir, bueno, yo tengo mis tíos, mis primos, mi mamá, mi abuelito, mi abuelita. Yo tengo que decirles, les presento toda mi familia en una foto. Ahí están absolutamente todo lo que yo tengo de familia de sangre, porque la situación que se vivió con mi mamá hizo que no tuviera tíos, que no tuviera primos, que no tuviera abuelitos, que no tuviera absolutamente nada.
Y aquí se resume toda mi familia. Esta es mi familia y muy agradecida con Dios porque mi familia es una bendición. Tengo una hija que es maravillosa de 17 años, que es muy juiciosa, mi hijo también y mi esposo también, que es mi gran apoyo y que ha sido de verdad un complemento perfecto en todo y en Oriflame también. Y bueno, he tenido que vivir también una situación, aparte de todo lo familiar, que ha sido de las cosas más duras. Y aquí sí, Ingrid nos ayuda con la foto de Stephen Hawking. Aquí hay varias personas que conocen parte de esta historia, de lo que significa para mí ver la foto de Stephen Hawking. Aquí está este hombre y de pronto muchas personas no lo conocen y quizás otras sí. Yo quiero decirles que escuché el nombre de Stephen Hawking sentada frente a una neuróloga y bueno, para también ampliarles un poco de lo que pasó, hace aproximadamente ya 9 años yo trabajaba en Bogotá para una multinacional y como les decía, siempre he tratado de ser excelente en todo lo que hago y no es jactancia, modestia aparte de verdad. Trabajaba para una empresa donde teníamos que hacer una producción y yo era altamente productiva. No había ninguna queja de mí, de ninguna manera, ni moral, ni laboralmente. Siempre habían muy buenos comentarios en todo lo que yo hacía. Un día empecé a tener unos síntomas de salud bastante difíciles y era que no podía caminar. Se llama que de pronto los pies se pegan al piso y no me permitían dar el paso y empecé a tener algo que se llaman fasciculaciones. Siempre explico que las fasciculaciones es como cuando se tiene un tic en el ojo, que creo que eso es algo que la mayoría de las personas hemos sentido, tener como un tic. Yo tenía ese tic en las piernas desde los tobillos hasta la cintura, pero a mí no me preocupaba. Yo trabajaba así y simplemente yo no quería ir al médico porque yo decía, si yo voy al médico me van a incapacitar y si me incapacitan me van a echar. Me van a echar. Y yo tenía pues un sueldo un poquito superior al mínimo, entonces para mí era muy importante ese trabajo y yo no lo quería dejar, entonces como que yo me aguantaba. Pero en alguna ocasión en un turno de noche, porque a mí me tocaba trasnochar así a los 3 turnos, en alguna ocasión pasando una avenida para llegar al trabajo porque iba como sobre el tiempo, como no me gustaba llegar tarde, yo marcaba tarjeta en la hora que era, tanto a mi entrada como a mi salida, hablando de esa excelencia de lo que yo era, de lo que soy aún. Casi me atropella un carro porque tratando de pasar los pies no me daban y el señor se puso muy bravo y se bajó y me trató muy mal, pero él se dio cuenta que algo pasaba cuando yo no me podía mover. Entonces él me ayudó a pasar la calle y bueno, yo pasé la calle, él se fue porque se tenía que ir en su carro y yo me recosté y dije, algo me pasa. O sea, ahí en ese momento yo dije, no puedo seguir así, tengo que ir al médico porque algo me pasa. Llegué a la empresa, cumplí con mi turno y empecé a sentir otros síntomas que eran agotamiento extremo, me sentía muy cansada, ya no podía hacer la producción que antes me hacía. Entonces decido ir al médico. El médico general quedó muy preocupada y duré un año yendo al médico general y me hacían todos los exámenes habidos y por haber y no encontraban qué era lo que yo tenía. Me mandaron a ir donde el neurólogo y cuando me hicieron los exámenes un día sin más ni menos, yo me senté frente a la neuróloga, iba sola, porque siempre he sido muy independiente, pues la vida me hizo así muy independiente, fuerte de alguna manera, sin excusas, simplemente así soy. Entonces me siento frente a la neuróloga y cuando vio los exámenes me dijo a secas, sin pensarlo más, Francis, eh, tienes ELA. Hay un 99% de probabilidades que tengas ELA. Entonces yo le dije, bueno, sí, ¿qué hay que hacer? Yo no conocía la palabra, le dije que hay que tomar. Para mí lo más grave era que me hicieran una cirugía en la cabeza. Eso era para mí lo más grave, que de pronto pensar en que me iban a hacer una cirugía en la cabeza. Entonces yo le dije, bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿Qué me tomo? ¿Vamos a hacer una cirugía? ¿Vamos a hacer un tratamiento? Entonces ella me dijo, ¿tú no sabes qué es el ELA? Y yo le dije, no. Entonces ella me lo desmenuzó, me dijo, ELA es esclerosis lateral amiotrófica. ¿Conoces a Stephen Hawking? Y yo le dije, no. El científico del siglo en ese tiempo estaba vivo, ¿no? Y yo le dije, no lo conozco. Entonces me dijo, bueno, Francis, masticadito. Te estoy desahuciando a 5 años de vida con una enfermedad degenerativa. No vas a poder moverte porque el ELA es una enfermedad huérfana, degenerativa, que mata las neuronas del cuerpo y se pierde el movimiento totalmente y lo único que vas a poder mover son los ojos.
En ese momento recuerdo que me fui hacia atrás en la silla y dije, ¿perdón? No lo entendía, o sea, no reaccionaba y yo no lo podía creer y ella me habló de las neuronas motoras, de todo lo que significaba tener ELA y bueno, para mí fue muy fuerte. Alguien me decía después, no, pero usted debió haberle dicho a esa doctora que cómo le decía a usted una noticia como esa, porque pues eso puede traer muchísimas cosas a la vida. Pero creo que yo ya había recibido lo suficiente en la vida como para poderlo afrontar de pronto de primerazo. Yo recuerdo que yo salí y me mandaron muchísimas órdenes, inmediatamente lo que yo no quería, me incapacitaron durante 3 meses. Para mí eso era una incapacidad bastante larga. Y en ese tiempo el celular no se usaba tanto como hoy en día. Yo recuerdo que yo salgo y lo primero que miro es un parasol donde venden minutos de celular y yo llamo a mi esposo. Él estaba trabajando y le digo, me dice, ¿cómo te fue? Y yo, pues me desahuciaron. Y él me dijo, ¿cómo así? Y yo le dije, sí, me dieron 5 años de vida y me voy a morir de una manera trágica. Y él me dijo, fuerte y claro, me dijo, váyase para la casa. Me dijo, ¿dónde está? Y yo le dije, estoy en la 116, en el norte. Y me dijo, yo no la puedo ir a recoger, pero usted se me va para la casa que usted no tiene nada porque nosotros tenemos a Dios. Cuando él me dijo eso, yo como que eso me ventiló, me hizo respirar y yo dije, no, pues si Luis dice eso, yo me voy para la casa. Y yo me fui para la casa, pero les confieso hoy en día que yo no caminaba, sino levitaba. Y yo llego a la casa y cometí un error bastante grande que creo que muchos lo cometemos hoy en día con el Internet, y es que yo tenía computador e Internet. Y inmediatamente llegué a la casa, esclerosis lateral amiotrófica, Stephen Hawking, y fue bastante duro con lo que me encontré. Entre las cosas que me encontré, poder leer que el ELA es peor que el SIDA y el cáncer juntos fue muy duro. Fue muy duro. Recuerdo que vi la historia de Stephen Hawking, un hombre ateo, un hombre que duró muchísimo tiempo en esa silla de ruedas, siendo realmente un milagro porque no cualquier persona dura tantos años con esta enfermedad. Fue algo que me impactó. Vi un documental que a todo el mundo se lo recomiendo para que aprendamos a valorar lo que es la vida, lo que es la familia, lo que es de verdad amar a alguien. Y fue el documental de Pirri la eutanasia, donde cuentan la historia de John Quintero, creo que se llama así, un hombre que decide ponerse la eutanasia porque tenía esclerosis lateral amiotrófica, ELA, y no aguantaba más los dolores. Entre las cosas que él decía que él se quedó sin esposa, que se quedó sin hijos, se quedó sin amigos por la enfermedad. De todo el círculo social que él tenía, porque primero lo muestran a él bailando el día de su boda con su esposa, rodeado de una gran cantidad de amigos. De todos esos amigos solamente le quedó uno y este hombre era el que iba como la persona con él solamente puede mover los ojos, es lo único que puede mover, entonces crearon como un computador y un tablerito donde a usted le dicen, y usted mueve los ojos y entonces pueden ir armando como frases. Y la carta de John Quintero, que le ayuda a ser su amigo, decía, en las noches grito por dentro porque no puede, una persona con ELA no puede hablar, no puede moverse, no puede comer, le tienen que poner pañal, o sea, de verdad se pierde el movimiento del 100%. Entonces, él decía, en las noches tenía su mamá, pero bueno, creo yo que no había muchas cosas como las que de pronto yo no tenía, porque pienso que definitivamente si alguien daría la vida por nosotros y nos cuidaría, definitivamente es la mamá. Que Dios no se equivoca en la Biblia cuando dice que es el amor más parecido al de él, es el de una madre. Y yo tampoco la tenía y veía a esta mamá de este hombre que tampoco de pronto era como tan esforzada por él. Y él decía que él en las noches gritaba hacia adentro que por favor le movieran sus piernas porque no podía del dolor. Eso me impactó, ver que estaba abandonado, ver cuando a él le ponen la eutanasia fue la última mirada, que el único amigo que él tenía estaba ahí, que su mamá dejó que le pusieran esa inyección porque él ya no lo soportaba y que de pronto era la única forma de liberarse el dolor, fue algo que a mí me impactó muchísimo. Y precisamente en ese documental de Pirri habían dos historias de dos personas con esclerosis lateral amiotrófica. Entonces fue bastante duro y resulta que en ese momento llega mi esposo y sube las escaleras y yo, para que no me regañara, rapiditico apagué el celular, el computador.
Y él sube las escaleras y me vio la cara transformada, ya se podrán imaginar lo que se siente, y me dijo, ¿qué tiene? Y yo le dije, pues Luis, que me desahuciaron, me voy a morir y mis hijos. Y él me dijo, no, usted no tiene nada, no se preocupe. Y el que me dijera eso me hacía como reaccionar y ventilar. Pero siempre he tenido que decir que los seres humanos tenemos que llegar a la muerte en algún momento, bien sea de un familiar o bien sea la de nosotros. Eso es algo de lo que nosotros no nos podemos escapar, y que todos somos conscientes que estamos en el hoy, pero que no tenemos un mañana, que no tenemos unos minutos después, porque eso es algo que es incierto para todos nosotros, ¿cierto? Pero mire que es paradójico, porque es una realidad que vivimos todos, pero que no queremos comprender, que no aceptamos de pronto, por decirlo de alguna manera, que decimos, sí, es que yo me tengo que morir, y muchos a veces decimos, no, pues es que sí, yo ya estoy listo, yo ya estoy preparado, pero enfrentarse a la muerte y verla cara a cara como me tocó a mí, definitivamente es muy duro, porque yo sentía que la muerte me estaba mirando ahí, sentada frente a mí, estaba frente a mí, se estaba burlando, y realmente tengo que decir que el pánico que yo sentía era bastante grande. O sea, era un pánico terrible, era un dolor, era un miedo, era un sufrimiento que no se puede describir. Hoy en día, cuando recuerdo esos momentos, cuando recuerdo el lugar de mi casa donde yo me paraba en la sala, eh, yo miraba el piso y yo literalmente quería que un hueco se abriera y que ahí me cayera y simplemente no volver a salir. Fue algo bastante difícil, pero yo tengo que decir que aprendí a vivir esa situación en victoria. No le peleé a Dios, jamás le he reclamado nada, por eso les digo que vivo sin resentimientos y sin excusas. Jamás le pregunté por qué. La verdad sí tengo que reconocer hoy en día que le pedía que no me quería morir de él. Yo le decía, Dios, me quiero morir de cualquier otra cosa, que me coja un carro, que me den un tiro, que me dé un infarto, pero no de esclerosis lateral amiotrófica, porque el ELA acaba con la familia, acaba con las personas que están alrededor. Vi un testimonio de una chica que decía, tengo 15 años y mi mamá acaba de morir de ELA, y tengo que decirles que pasé la mayoría de la niñez viendo a mi mamá postrada en una cama, y ella se refería a ELA como maldita ELA, y para mí eso fue muy duro. Yo decía, eso es lo que les espera a mis hijos. Mi hijo tenía aproximadamente 2 años, 3 años casi. Entonces esto para mí fue una situación bastante difícil. Y pasé el momento, de pronto el tener que reconocer que me tenía que morir en victoria, porque se llegó el momento en el que yo dije, bueno, sí, me tengo que morir, aunque sí pedía que fuera de otra manera, pero se llegó el momento en el que le dije, Dios, tú eres el soberano, tú eres el que todo lo puede, tú eres el dueño de mi vida, así lo has querido, entonces si esta es la manera en que yo me tengo que morir, pues está bien. Pero empecé a luchar con otra cosa que creo que la mayoría de las mujeres que estamos aquí, que tenemos hijos, me pueden comprender, y es pensar en los hijos. Bueno, ya les conté que mi mamá había sido asesinada, y el papá de mis hermanos también murió. Antes de morir mi mamá de una enfermedad de muerte natural, por decirlo de alguna manera. Entonces mis hermanos son huérfanos de madre y padre, y entonces yo decía, bueno, y si yo me muero y después se muere mi esposo como mis hermanos, ¿qué va a hacer de mis hijos? Y eso es algo que es bastante doloroso. Y tengo que decirles que yo iba a la iglesia porque soy fielmente cristiana, servidora de Jesucristo, y yo dejaba mi corazón ahí. Yo le decía, Señor, ayúdame con mis hijos, ayúdame a entender porque es duro desprenderse de los hijos. Y se llegó un momento en el que yo pude entender en mi corazón, que sentí que fue algo que Dios me dijo, y era que mis hijos son de Él. Y Él me dijo, pero ¿de qué te preocupas si es que tus hijos son míos? Yo me encargo de ellos. Y yo como que reaccioné y dije, sí, es verdad, ¿no? Esta vida no es mía, no me pertenece a mí, hay uno que es el dueño de todo. Y le dije, ahí están, ahí te los dejo, Señor. Y en ese momento en que pude desprenderme de mis hijos, siento que pasó algo en mi vida, y yo le dije, Luis, estoy lista, estoy tranquila,
Aparte que contarles de lo emocional, de lo duro, del pánico que se vive cuando la muerte está ahí mirándolo a uno de frente todo el tiempo a los ojos, la situación de salud desmejoraba cada vez más. Definitivamente no volví a la empresa, no volví a trabajar muchísimos años con incapacidad, donde cada vez me fatigaba más. Y tengo que decirles que el 100% de los síntomas de Lela yo los tenía. Me enviaron con médicos especialistas a lugares muy reconocidos de neurología, de fisiatría, como es el Instituto Roosevelt, donde a mí me hacían exámenes que eran bastante dolorosos, donde yo era el ratoncito de experimento. Mucho tiempo después lo comprendí. Cuando yo llegaba, llegó la paciente con Lela. Recuerdo que el primer día que fui, yo fui con la esperanza que me dijeran, no, la neuróloga se equivocó. Yo digo que el fisiatra, que era como un fisiatra, como un científico loco, porque yo lo veía así, y con su cabello parado, el que me hacía todos los exámenes, un hombre que sé que es un fisiatra muy conocido en Colombia, de los más importantes. Él no me hablaba a mí en ningún momento, simplemente había más o menos 20 doctores conmigo ahí, y yo era como el ratoncito de experimento de él. Y yo en la primera vez que fui les dije, disculpe, qué pena, es que quiero preguntarle, yo tengo ELA. Y cuando yo le estaba preguntando eso, ellos me están diciendo, oye, usted sí dejó asegurados sus hijos. Y usted sí ya hizo todo lo que tenía que hacer, ya fue al mar, ya hizo todo aquello que soñaba. Entonces, pues con eso me estaban ratificando que yo tenía ELA. Y cada vez que yo llegaba, que eran aproximadamente 3, 4 veces en una semana, que yo iba para que ellos estudiaran, para que ellos miraran todo lo que yo hacía, todo lo que yo comía, cómo me comportaba. Cada vez que yo llegaba y decía a la secretaria, llegó Francis Herrera, la paciente con ELA, salía el doctor y los demás doctores a mirar si yo ya iba con algún bastón, si yo iba en silla de ruedas, si yo iba cojeando, y siempre salían y yo decía, no, pues sí me he sentido mal, pero yo vengo caminando. ¿Cómo están las fasciculaciones? Peor. Ya tenía fasciculaciones en la lengua, fasciculaciones en los brazos, fasciculaciones en la espalda, las agujas que me metían en todo el cuerpo eran bastante largas y fue un proceso bastante doloroso. Ya me quedaba dormida en todas partes. Se llegaba el momento en que llegaban a visitarme y yo les decía, no, de verdad que no puedo atenderlos, discúlpeme, tengo que retirarme un momentico, y yo me retiraba y me dormía 5 minutos y tenía que descansar porque definitivamente era algo que yo no podía soportar. Siempre pensé que el dolor más grande como ser humano, hablándolo físicamente, que se podía sentir era tener un hijo. Los dolores de parto, yo decía, no, después de un dolor de parto, aquí las que hemos tenido hijos sabemos que es algo que duele y duele mucho. Para mí ese era el dolor más grande que podía tener, pero he tenido varios episodios de dolores aún muchísimo, muchísimo más fuertes que lo que duele tener un hijo, que los dolores de parto. Y es una situación que he venido presentando desde ese tiempo para acá, pero tengo que decirles que bajo cualquier pronóstico médico yo sigo caminando, yo sigo hablando, yo sigo moviéndome. Los médicos hoy en día prefieren pensar, no, que es que quizás no es ELA, pero tengo que decirles desde mi corazón con el 100% de los síntomas que yo sí creo realmente que el ELA tocó mi vida. En algún momento, cuando yo le pregunté a este doctor, porque me cansé de ir y de no tener ninguna respuesta y de que no pasara nada, sino que simplemente me mandaran a que por favor no levantara los brazos, señora Francis, usted no puede tender ropa, usted no puede sacar la ropa de la lavadora, porque tiene que guardar sus fuerzas y todo esto. Me cansé de esta situación y un día le pregunté al doctor, doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Y la verdad que ese doctor me inspiraba a mí bastante miedo, y él me dijo, pregúnteme. Yo le dije, yo tengo ELA, y él me devolvió la pregunta. El doctor me devolvió la pregunta a mí, me dijo, quiero que usted me conteste, ¿usted tiene ELA? Que es que los exámenes dicen que sí, las fasciculaciones, todos los síntomas, la fatiga que usted tiene, la laringitis crónica que se le presentó, porque tengo más de 10 diagnósticos, síndrome del 10, entonces quiero que me conteste usted. Y yo le dije, doctor, si usted me pregunta a mí, yo sí tengo ELA. Y él me dijo, ¿y entonces usted por qué sigue caminando? ¿Usted por qué se sigue moviendo? ¿Usted por qué no presenta la decadencia que presentan los demás pacientes? Y me decía, si usted tiene ELA, yo necesito que usted me diga qué hace o qué come diferente a las demás personas. Y yo en ese momento le dije, yo lo único que hago diferente es creer y vivir para Dios. Yo le dije, eso es lo único que yo tengo diferente a todas las personas.
Y él le decía a los demás médicos, bueno, pues hasta ahí llega la ciencia, ¿no? Hay cosas que van más allá y yo veía la victoria en mi vida al reconocer el doctor que habían cosas que iban más allá de la ciencia, lo que podría decir un diagnóstico médico. Con esto quiero decirles que nunca han habido excusas en mi vida, que se siguen presentando ciertos síntomas. He tenido más de 4 cirugías en menos de 3 años. Eh, ya pasaron más de los 5 años que me pronosticó la neuróloga. Eso quiere decir que estoy viviendo tiempo extra por la gracia de Dios, que me muevo como cualquier otra persona, creo que más que cualquier otra persona, y que esto no ha sido una limitación para mi vida, que al contrario no me permito tener ciertas cosas en mi vida. Para mí no existen las excusas. Respeto a las personas que viven con ciertas situaciones. Toda la vida Respeto las situaciones y la vida de ciertas personas, pero para mí no existen las excusas. No existe el que no tuve amor, el que no tuve oportunidades, no existe que no tengo salud. Eso para mí no existe. No tengo remordimientos con la vida, no tengo remordimientos con el no haber tenido una mamá, el no haber tenido un papá, sino al contrario. Creo que todas esas cosas han hecho de mi vida una fortaleza, el seguir adelante. Y en medio de todo este camino, Dios me presenta la oportunidad de trabajar en Oriflame porque, lógicamente, a mí ninguna otra empresa, después de ser altamente productiva y de tener de pronto excelencia en el trabajo, ninguna empresa me va a recibir a mí con el diagnóstico. Así con decirles que yo tengo una de las peores EPS y yo creo que van a sacar a todo el mundo y yo voy a ser la última porque a mí no me recibe ninguna EPS con mi diagnóstico. Imagínense, si no me recibe ninguna EPS, pues muchísimo menos en ninguna empresa a mí me van a recibir. Y Dios me presenta la oportunidad de trabajar en Oriflame y de verdad que ha sido una experiencia maravillosa. A mí Oriflame me lo presenta a Milenis Granados. Con ella trabajamos como esposas de pastores y bueno, a mí me llamó la atención que ella era una esposa de pastor y yo dije, bueno, pues ella me insistió al principio, yo le dije que no, porque yo de vender no mucho, porque soy muy poco social de alguna manera. Entonces yo dije no, y ella me presenta la oportunidad de trabajar en Oriflame y empiezo a enamorarme de esta gran compañía y empiezo a trabajar y empiezo a crecer de una manera que de verdad que yo a veces ni siquiera lo puedo explicar o tengo que decir que definitivamente ha sido el amor que le he puesto. Ayer hablaba en el reclutatón y decía que definitivamente para mí ha sido de gran ayuda el poder entender que Oriflame, el presentarle esta empresa a una persona, no es algo que ellos me están haciendo un favor a mí para ganarme un regalo, para ganarme una licuadora, sino que yo le estoy presentando la oportunidad de su vida a alguien. Cuando yo escucho a grandes líderes, a personas decir es que Oriflame fue la oportunidad de mi vida, Oriflame me ha dado todo económicamente, laboralmente, profesionalmente. Entonces yo digo, de verdad lo que yo le estoy presentando a las personas es una oportunidad de trabajar, de generar ingresos muy generosos en una empresa donde a usted no le están preguntando que si tiene ELA, que si no, que si puede caminar, que si puede hablar, que si es profesional, sino que nos brinda todas las herramientas para poder salir adelante. Entonces eso ha sido factor clave, hacerlo con amor y creo que aquí todos, y lo decía Ruby, es que todos estamos como en el mismo sentir de que aquí se trata de ayudar a otros, de hacerlo con amor. Es algo que me he ganado con esfuerzo, de verdad, algo a lo que le he dedicado mi tiempo, parte de mi vida, mi familia. Yo ayer les testificaba que yo decía, bueno, yo no soy buena para hacer videos y hay que hacer videos para promocionar los productos. Mi hijo es el que me hace los videos, mi hija los edita y mi esposo es el que me consigue los referidos. Tengo más personas de la familia de él, porque pues de la mía no, y él me dice, ya le hablé a tal persona, entonces tú termina de hablarle, concrétala. Él por las redes sociales es el que promociona todo lo que me he ganado. Y bueno, para mí Oriflame es una bendición. Me he ganado todos los premios, absolutamente todos por reclutar, la nevera, la colección vintage, las colecciones de bolsos y me los quiero seguir ganando todos. Yo decía hoy, si me van a enviar los premios por reclutar del siguiente catálogo, que me los envíen, que yo sé que yo soy capaz de presentarle a las personas esta oportunidad de vida, esta oportunidad de generar ingresos.
Entonces, para mí Oriflame ha sido de verdad tremenda bendición, me ha dado la oportunidad de conocer personas maravillosas, me da la oportunidad de conocer grandes cosas que de verdad de pronto yo no conocía. Quiero viajar con Oriflame porque creo que definitivamente es un sueño de todos cuando abrieron la oportunidad de extender como la posibilidad de ir a Dubái. Definitivamente para mí fue una gran noticia y es algo por lo que estamos trabajando. Entonces para mí esto ha sido Oriflame, no sé, Ruby, ¿qué más? No, mira, nos dejas impresionada, pero impresionada con tu testimonio, qué fortaleza. Eres una privilegiada de Dios que a pesar de lo que te mandó, te da esa fuerza y esas ganas de seguir viviendo y de ayudar a otras personas. Entonces ya nos cuentas cómo conociste Oriflame y cómo has hecho para ayudar a tanta gente y cómo has hecho para crecer tan rápidamente. De verdad que es impresionante tu testimonio. Sigue. Muchas gracias. Bueno, Oriflame, como les decía, me lo presenta Milenis Granados, que es esposa de pastor. Eh, Ella me dijo, pero yo le dije que no, que la verdad que no, pero me insistió, entonces le dije que sí. Después de que me dijo que sí, me insiste que haga mi primer pedido. Yo dije, no, pues el pedido me tocará hacerlo para mí, pero empecé a mandar el catálogo a mis conocidos y empezaron a pedirme cositas, entonces y pedí pues cosas para mí porque yo definitivamente me cambié de marca. Definitivamente yo hoy decía es que los productos de Oriflame son de consumo masivo, son cosas que todos usamos, todos nos bañamos, todos nos echamos un champú, todos nos echamos una colonia, nos la aplicamos, entonces yo decía definitivamente cambié, entonces hago mi primer pedido y empiezan a mostrarme una cantidad de regalos y de cosas para la cocina que yo no tenía. Entonces yo decía, no, pues yo también me los quiero ganar. Entonces ahí empiezo a hablarle a otras personas de Oriflame y empiezo a ver que tenía la posibilidad de tener un ingreso y algo que fue clave para mí y es que yo me gradué como la mejor bachiller. De verdad, yo no sé qué es perder un examen en el colegio. Al contrario, siempre de verdad fui excelente en el colegio, entonces siempre quise estudiar y no tuve la oportunidad, no lo pude hacer por muchísimas cosas realmente que son limitaciones que a veces uno se pone. Entonces yo dije, no, pero yo quiero estudiar, pero si yo quiero estudiar necesito tener un ingreso extra y empiezo a estudiar gracias a Oriflame, gracias a los incentivos monetarios. En este momento empiezo tercer semestre de contaduría pública en la UNAT y para mí esto ha sido una bendición. ¿Cómo he hecho para ayudar a muchísima gente? Vuelvo y digo, definitivamente el éxito ha sido presentarle a las personas la oportunidad de su vida. O sea, no es un favor que me están haciendo a mí para yo ganarme un premio. Si yo me gano una nevera, bueno, gracias a Dios, gracias a Oriflame y ha sido por el esfuerzo de mi trabajo, porque yo me lo he ganado, porque yo lo he luchado, porque yo le he hablado a otras personas, pero siempre he tratado que las personas entiendan que no me están haciendo un favor a mí, sino que yo les estoy haciendo un favor al presentarles a Oriflame. Así como lo hizo Milenis Granados en su momento conmigo, ella me hizo a mí un favor presentándome la oportunidad. Eso es lo que yo estoy haciendo con las demás personas. Cumplir sueños es algo que de verdad definitivamente es primordial. Nosotros teníamos la necesidad de comprar un carro para el lugar donde trabajamos también, para servirle a Dios, y nosotros jamás habíamos tenido un carro. Cuenta dónde vives. Vivo en San Raimundo. San Raimundo es una vereda de un municipio que se llama Granada, Cundinamarca, muy cerca a Fusagasugá. Es una vereda literalmente pequeña. Aquí hay un problema de transporte, o sea, aquí no hay mucha comunicación entre las personas porque no hay transporte y nosotros teníamos esa necesidad de tener un carro y hoy en día lo tenemos gracias a Oriflame. Ayer les presenté foticos ahí en el reclutatón y lo digo de verdad con orgullo que es algo que tenemos primeramente gracias a Dios, a Oriflame, a los incentivos monetarios y ha sido una bendición para mí. No, es increíble, pero increíble. En el momento, cuéntanos cómo llegaste a tu título que tienes ahora. El título que tienes es ¿cuál? Bueno, creo que ya en este catálogo me convierto en directora porque este es mi cuarto conteo como 21%. Tengo que decirles que nunca me he caído de un título, nunca, gracias a Dios, espero que no pase.
No ha pasado en todo este tiempo. Empiezo a crecer. Para mí mi primera meta, y siempre les digo a los líderes de mi equipo, su primera meta es llegar al 2. Yo les aplaudo el 3, el 6, el 9, pero su primera meta es llegar al 12% y de ahí para arriba vamos por el 15, vamos por el 18, vamos por el 21. Recuerdo que llegué al 12% trabajándolo fuertemente con el 1 a 1, hablándole a las personas, presentándole la oportunidad. Dios también me presentó mujeres maravillosas. Aquí está la hermana Elizabeth. Tengo ya 4 12%, personas al 12%, y esa era como la meta. Y yo empezaba a hablarles y a decirles la gran oportunidad que era, decirles que debían llegar al 12%. Llego al 12% rápidamente y recibí un incentivo monetario que para mí me dejó boquiabierta. Eso me enamoró horrible porque yo nunca me esperaba que me pagaran más de $1.000.000. En ese tiempo me gané los bonos olímpicos, estaban los bonos olímpicos, aparte de todos los premios que yo me había ganado. Y me ganó más de $1.200.000. Y después de que yo llegué al 12%, me propuse llegar al 15%. La verdad me costó un poco subir del 15 al 18, me costó como casi 3 catálogos, creo que después de eso en el tercer catálogo llego al 18%, y del 18% llego al 21%. Lo que les comentaba, no me he caído, gracias a Dios, afortunadamente en ninguno de mis catálogos que me haya bajado de pronto de nivel, no, eso no ha pasado. Y llego al 21%. Y estoy feliz, me gané la nevera, me gané la colección vintage, y en este momento completo ya mi cuarto conteo como 21%. Uy, qué maravilla, y te estás ganando, cuéntanos cuánto, como 21%, ¿cuánto te ganas? Bueno, más de $1.700.000, está muy por encima de $1.700.000, gracias a que tengo un buen diferencial, estoy por encima de los 7.500 puntos, pero puedo decir que bajito, una persona al 21% puede recibir 1.500.000 cada 20 días. Cada 20 días, es que son 3 semanas nomás, imagínate. Sí, señora. Impresionante, estás construyendo tu futuro y el de tu familia. Así es. Cuando uno siembra y siembra y siembra y riega esas semillitas, algún día retoñan. Ustedes saben que hay semillas que retoñan rápidamente, otras se demoran más, pero fíjate los resultados, eso es impresionante. ¿Hace cuánto eres 21? Este es mi cuarto conteo como 21%, hace 4 años. ¡Wow! No. Y tu meta es llegar a ganarte Dubái. Sí, en este momento esa es mi meta. Hoy estaba haciendo averiguaciones por una casa, porque yo decía, bueno, yo quiero construir un futuro para mis hijos también, y este es el tiempo de aprovechar la oportunidad que es trabajar en Oriflame, los incentivos monetarios, las cosas que de pronto no hemos tenido. Yo les propuse a mis hijos darles algo de mi sueldo, no les cuento cuánto, pero yo les dije, bueno, ustedes me han ayudado haciendo videos, editando, entonces siempre vamos a comer algo cuando nos pagan, que ellos vean que hay una oportunidad de pronto de hacer cosas diferentes, gracias a mi trabajo, que a veces me ausento, estoy en el celular, pero que eso es compensado para ellos también. Entonces, hoy estaba haciendo las averiguaciones en un banco, la posibilidad de pronto de comprar una casa, a un futuro muy cercano, y recibí una muy buena respuesta, y fui al banco donde a mí me paga Oriflame, porque yo decía, bueno, ahí se pueden dar cuenta que yo ahora muevo algo de dinero, y hoy me dieron una buena respuesta y me decían que empezara a hacer los papeles, que habían una clase de subsidios, me decían cuánto me podían prestar para la casa, me decían le podemos prestar el 80%, entonces yo ya estoy pensando en que Dios me dé esa oportunidad de tener una casa por este lado. Siempre he pensado hacia acá, hacia lo calientico para ir a pasear, entonces ese es el futuro que estoy construyendo. Yo me enamoré de Oriflame y yo digo, aquí estoy, aquí me quedo. Estoy contenta, estoy feliz de lo que hago, estoy feliz de ver a otras personas contentas, de ver a otras personas cumpliendo sueños. Yo sé que hay personas de mi equipo que, por ejemplo, tienen deudas, que tienen la necesidad de pagarlas. Por esa razón, trato de ayudarles.
trato de decirles, bueno, sí, yo sé que hay que pagar deudas, entonces vamos a hacerlo, vamos, esta es la oportunidad, esta es la oportunidad, ninguna otra empresa va a pagar como Oriflame, a otros les toca todos los días por la mañana levantarse y subirse en un Transmilenio, en transportes que son bastante apretados, por decirlo así, irle a trabajar a otro jefe con humillaciones, porque yo también viví eso. Entonces, ¿por qué no darse la oportunidad de ser libre y de ser feliz y de ayudar a otros? Entonces, aquí estoy y yo quiero seguir adelante, yo me lo propuse, para mí no hay excusas, para mí no existen no puede, para mí no existen las limitaciones, sino vamos a seguir y en eso estoy. Mira, eres maravillosa, nos dejas, pero así sin palabras, de verdad, en tan poco tiempo has logrado tanto. Y cuéntanos, ¿tu marido te ayuda? ¿Tu marido también está en Oriflame? Cuéntanos. Él no hace el negocio como tal, pero sí es una gran ayuda. No solamente, bueno, él me motiva muchísimo, él me dice, no, hágale, usted puede, hágale que yo le respaldo, vamos con toda, que hay que hacer. Y él ha sido parte fundamental en las personas que logró reclutar, porque él es el que llega a esas personas. Él tiene muchísima más gente, bueno, tiene muchísima más familia que yo, tiene muchos más amigos, muchos más conocidos. Él es muy social, los que lo conocen, que aquí hay varios que lo conocen, saben que él es muy social. Yo soy totalmente lo contrario a él. Entonces, él lo que hace es referir a las personas. Él les dice, mire que mi esposa está haciendo algo que ha sido una bendición para nosotros, para usted también podría ser una bendición. Ah, sí, dígale que me hable. Entonces, él me dice a mi flaquita, flaquita, que le hable a tal que ya se lo charlé. Y me daba risa porque hace poquito, hace 8 días, aquí cerquita, yo estaba hablándole a alguien, a un muchacho que tiene que trabajar casi 12 horas diarias, y se los digo de verdad, en un lugar muy conocido acá, y trabaja casi 12 horas todo el día y se gana menos que yo. Entonces, cuando él me dijo, yo decía, no, yo me gano más que usted y usted se lo gana mensual y yo me lo gano cada 20 días. Y yo soy desde la casa, soy mamá presente, soy esposa de pastor presente, soy estudiante, hago muchísimas cosas. Entonces le presentaba la oportunidad y mi esposo me ayudaba y decía, sí, de verdad, y mire que Francis se ganó esto, Francis se ganó lo otro. Entonces, mi esposo ha sido de verdad alguien muy importante en esto, es algo que hemos logrado juntos. Increíble. Mira, uno piensa que viviendo en una parte pues apartada, pequeña, un pueblo pequeño, que no hay mucha gente interesada en construir futuro porque piensa que no se puede, que tienen una visión limitada. ¿Cómo has hecho para que la gente abra su mente y entienda el negocio de construir futuro? Definitivamente ha sido el no tener excusas. O sea, para mí no existen las excusas y el hablarles de mi testimonio, de lo que yo me he ganado, el poderles decir, mire, yo me he ganado esto. Entonces, he abarcado personas de diferentes lugares, de Girardot, del Tolima, de Bogotá, y ha sido eso, el hablarles de mi experiencia, desde mi corazón. Hoy la reunión que hicimos, decía la persona con la que hicimos, es que Francis me habló a mí, yo sabía que ya no me iba a engañar porque podía notar la nobleza con lo que decía y la sinceridad y el respeto para hablar de Oriflame, y eso ha sido esencial. O sea, donde yo voy presento a Oriflame como la mejor empresa, como la empresa que nadie se va a encontrar, como la oportunidad de su vida, como el decirle a la gente, deje de ser esclavo de otros y Cambia su construya su vida. propio negocio. Sí, Oriflame cambia vidas y eso lo hace cuando tú piensas más en la gente que en ti mismo como lo haces tú. De verdad, felicitaciones, me encantó tu testimonio, tenemos que conocernos personalmente. Quisiera, como ya tenemos 5 minutos o algo así, si hay alguien que quiera preguntarte algo, que alce la mano, que levante la mano, si alguien quiere preguntarte, porque yo había oído hablar de ti, pero no conocía todas esas intimidades de tu vida tan tremendas que de verdad es un testimonio de altísimo impacto. Yo te felicito. Deseo para ti cosas grandes y van a venir porque Dios te ha premiado muchísimo y te va a seguir premiando, y vienen para ti cosas muy grandes, para ti, para tu familia. Y bueno, a ver, ¿nadie quiere hablar? Parece que no. Bueno,
Ya, a No, ver, nadie tiene levantada la mano, pero pues si tú ves el chat está inundado de felicitaciones, de lo diligente que eres, de lo agradecida, que gracias por inspirarnos. Están aquí diciendo la señora Elizabeth que te compres la casa en Girardot. Eh, Qué bueno que toda esa fortaleza que tienes y las ganas de salir adelante, que los dejaste mudas. Bueno, de verdad que mil y mil gracias. Yo también estoy impresionada y te agradezco por darte el tiempo y que te conocieran más a fondo. Ah, ok. Catherine tiene levantada la mano, entonces si quieres sigue. Bueno, Dios les bendiga a todos. Un saludo especial a nuestra hermana Franci. De verdad que me le quito el sombrero. Es una persona espectacular. La conocí a ella hace, ya vamos para 5 años. Cuando me casé con mi esposo, fue la que decoró mi matrimonio. Todas las decoraciones, todo fue muy hermoso, mucha creatividad, mucha ingenuidad. Y bueno, deseo de todo corazón que el Señor Jesús la siga guardando, bendiciendo. Y bueno, vamos detrás porque ella fue la que también habló de Oriflame a mi vida. Me ha encantado, me lo he gozado también. Y bueno, sigo trabajando, también doy de esta oportunidad a muchas personas. Pero bueno, qué bendición saber de nuestra hermana Franci que siga creciendo de una manera especial. Y bueno, un abrazo muy, muy, muy grande desde la distancia. Y bueno, también conozco al esposo también de personalmente, una persona muy agradable, muy especial. Y bueno, Dios les bendiga y muchas gracias por esta bendición, hermana Franci. Gracias, hermana Caterina. ¿alguien más? Yo vi otra mano levantada por ahí, ¿no? Yo quisiera terminar con una cosita, Claro. decirles que para que me puedan entender de pronto lo que yo viví acerca de la muerte y todo eso, y de decirles de verdad, yo pasé por el proceso de poder entender, y sé que aquí la gran mayoría me va a entender, es que yo puedo entender que si vivimos, para Él vivimos, pero que si morimos, para Él morimos. Y acerca de Oriflame, que definitivamente esta, hay que presentar a Oriflame como la oportunidad de la vida. No, nos tienes, pero así emocionadas con tu testimonio. Sé que vas a llegar a grandes títulos, que vas a lograr muchas cosas más en tu vida y espero conocerte personalmente muy pronto y que te ganes esos viajes, que te ganes todos esos premios y que tengas mucha gente creciendo como tú. Definitivamente esto es gente ayudando a gente. Cuando uno piensa en sí mismo, en cuánto se va a ganar, esa gente no crece. Pero cuando tú piensas en cómo hago para que todos ganen más, tú vas a ganar más. Piensa en los demás y verás que así tú también creces.